Vamos a abor- Hoy vamos a abordar el tercer tema, incidencia y asociatividad territorial, gestión comunitaria del agua en Chiapas, y nos va a hacer el favor de darnos una presentación al respecto Mariano Ruiz Gómez. A continuación voy a leer su semblanza y posteriormente, Mariano, si nos haces favor de compartir tu presentación. Eh, Mariano Ruiz Gómez es originario de la localidad de Chicontantic, una comunidad rural tzotzil en San Juan Chamula, Chiapas. Es hablante de la lengua tzotzil y traductor. Mariano es egresado de la Universidad Intercultural de Chiapas de la carrera de Lengua y Cultura y de la maestría en Sociedades Sustentables por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Ha cursado diversos diplomados, uno en desarrollo de capacidades organizacionales y asociativas, otro en gestión social y desarrollo comunitario, en asociatividad, un enfoque sostenible en agua y saneamiento rural, así como un curso de construcción de acuerdos y transformación de conflictos relacionados con el agua. Tiene también un diplomado en comunidad de formación de formadores. También cuenta con un curso de especialización de derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas y afromexicanas a la libre determinación y territorio. Ha sido ponente en los temas gestión comunitaria del agua y saneamiento en comunidades rurales de Chiapas, derechos humanos, gestión sustentable y comunitaria del agua. Ha sido panelista de redes Sentipensares, Encuentro Comunitario por el Espacio Cívico en Chiapas, una ponencia titulada La asociatividad como mecanismo de participación y organización comunitaria para la gestión del agua, los casos de Citalá y Chenaló, Chiapas. También una ponencia titulada La participación de las mujeres en la construcción de la justicia hídrica, caso Naranjatic Alto, Chenaló, Chiapas, y la ponencia en el panel Agua para la Vida, Voces y Luchas Comunitarias, con el tema Alternativas de Desarrollo Comunitario en torno al agua desde una mirada asociativa, caso Apamch, del municipio de Chenaló. Actualmente colabora en la organización Cántaro Azul como coordinador de incidencia en proyectos de agua y saneamiento, donde acompaña un proceso asociativo de base comunitaria en el municipio de Chenaló, Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Chenaló, y la Red Defensora de Agua de Chiapas a escala estatal. Ambas promueven estrategias y mecanismos de participación ciudadana desde un enfoque sistémico en el marco del programa de la gestión comunitaria del agua y saneamiento. Muchas gracias, Mariano, por brindarnos este espacio y este tiempo. A continuación, voy a dejar de compartir. Y si nos puedes compartir tu pantalla, tu presentación, adelante. Disculpen, un comentario más antes de que les inicie, Mariana. Cualquier duda, pregunta, comentario que surja, lo podemos poner en el chat y al final de tu presentación, Mariano, los podemos leer y comentar lo que surja a lo largo de tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos y todas y agradezco la invitación y este espacio para poder compartir un poco de lo que acompañamos a las organizaciones comunitarias aquí en Chiapas, sobre todo en las comunidades rurales en la región Altos. eh, hay mucha importancia de poder compartir tanto la experiencia y también como las herramientas metodológicas que abordamos en el territorio. Y nuevamente y agradezco también al público, quienes están presentes y conectados o conectadas en este momento. Pues bueno, ya se hizo la presentación de, por mi parte, entonces inició esta, más que una ponencia, más bien es como para compartir un poco de lo que hacemos aquí en los Altos de Chiapas, en lo que me toca acompañar personalmente. Entonces le puse como un título de incidencia y asociatividad territorial. ¿Por qué le pongo este título? Porque considero muy importante ver desde dónde se generan estos cambios en el territorio. Sabemos que incidencia pues nace desde que
en las comunidades, cómo generan los cambios, hacen transformaciones, pero también cómo influye en las estructuras comunitarias. Y la asociatividad territorial tiene que ver mucho cómo las comunidades se relacionan entre comunidades, actores locales, y cómo generan un frente común entre todos, ¿no? Y parte de esto, o sea, está vinculada también conceptos como gestión, la sustentabilidad, diálogos, la parte de participación. Entonces es muy importante que siempre mencionar estos conceptos porque están implícitos en cada una de las actividades que se hace con las comunidades. Pero también es importante compartirles que pues, en la situación actual del agua acá en Chiapas, ¿no? En específico en los Altos de Chiapas, se sabe que, o se conoce muy bien que en Chiapas, pues la situación de agua en las comunidades rurales, pues solo pues para empezar, pues muy bien sabido que a nivel nacional, pues Chiapas tiene alrededor del 30% de los recursos hídricos a nivel país, ¿no? Pero eso el contar con estos recursos hídricos no garantiza que las comunidades tengan acceso, disponibilidad o la cantidad suficiente en los hogares. Ahí nace las problemáticas muy pertinentes de que las comunidades pues carecen de agua, eh, no cuentan con suficiente agua para satisfacer las necesidades más que lo mínimo que se utiliza, y aparte de eso pues se genera otras cargas laborales, sobre todo para las mujeres, niños, niñas que tienen que ir a conseguir agua en otros lugares, que es muy conocido el acarreo del agua, y eso pues para las mujeres genera doble carga de trabajo, para los niños y las niñas pues eh, faltan en las escuelas, pues lo importante es conseguir agua para los hogares. Y aparte de ello, algo muy importante también que en los últimos tiempos que se ha alarmado la población, pues es también la calidad, cómo ha cambiado en los últimos años. Y hace un par de años, pues el agua era consumible en las fuentes de agua, pero actualmente, pues las fuentes de agua, pues ya salen con, eh, con resultados de heces fecales cuando se realizan análisis de calidad de agua. Entonces, el hecho de contar con agua en Chiapas, pues no garantiza, como lo que mencionaba, el acceso, la disponibilidad, la cantidad y sobre todo la calidad, ¿no? Y comparto un poco también de que esta parte de las fuentes de agua, de los más usuales, son tres tipos, no puede haber varias, pero de lo que menciono yo es la primera imagen de que es de un recipiente, pues es lo más común que se hace para captar agua de lluvia en las comunidades, ya sea en diferentes lugares. La segunda imagen, donde están las mujeres, pues es un pozo artesanal, pero si podemos ver al fondo, es un agua que no tiene calidad, ¿no? O sea, no es apto para consumo humano, y esto, pues, la turbidez, la suciedad, pues es altamente nocivo para la salud, o sea, no es apto para consumir, y aunque esto también, muchos hogares, pues, consumen esa agua, pero y aunque lleva un previo tratamiento de que se tiene que dejar, esperar a que sedimente, y luego colarlo con algún recipiente o algún trapo, como le llaman allá, pues genera otros trabajos, otras cargas laborales, aparte de conseguirlas, ¿no? Y en la última imagen, esa es una fuente de agua, pero esta fuente de agua muchas veces están muy alejadas de las localidades, es muy difícil acceder a su uso, porque muchas veces pues están situadas en propiedades privadas, y cuando están en propiedades privadas pues es toda una complejidad para que se pueda acceder sobre todo, ¿no? Porque se conoce que pues que el que de quién es la propiedad pues es pues también el agua, ¿no? Y aunque a pesar de que se habla de que pues cualquier tipo de este recurso pues es de la nación, pero en las comunidades rurales hay otra concepción, otra mentalidad, ¿no? O sea, y es muy respetable. Y en ello pues también ha generado a cierta manera conflictos comunitarios, pues en el acceso muchas veces los que acceden pues se les corta por falta de pues
falta de pago porque también al acceder a este tipo de manantiales, pues requiere todo un acuerdo entre pares, tanto el propietario, tanto los usuarios que quieran acceder, ¿no? Entonces, muy complejo sobre todo. Y en ello, pues, en esta, pues, muchas veces las comunidades, en la forma como está situado geográficamente Chiapas, pues, muchas veces el agua pues solo está en la parte baja, en la parte alta de las localidades pues no tienen este acceso a agua, por eso acuden a esto de captar agua y lluvia, que es lo muy común, y también pozos artesanales, ¿no? Entonces, pero también se alimenta del agua de lluvia, no es porque venga una fuente, alguna vena que hay que alimente, sino también es agua y lluvia, y por eso también es importante mencionarlo. Y otras de las alternativas también que han encontrado estas familias, pues es seguir con esta práctica de la captación de agua y lluvia, porque pues es lo más accesible, ¿no? Entonces podemos ver estas tres imágenes, pues las tres hogares hacen las prácticas de captación de agua y lluvia, pero lo que podemos notar acá es que no cuentan con recipientes adecuados para ni el material adecuado para captar el agua y lluvia, ¿no? Eso no quiere decir que porque la familia no conozca las implicaciones, simplemente también por los costos de los materiales, muchas veces la economía familiar pues no pueden acceder a conseguir materiales más adecuados, pero sobre todo pues acá se puede, o sea, hacen lo que se puede hacer, ¿no? Entonces podemos ver con bidones, recipientes un poco más grandes o algunos rotoplaces que utiliza la familia para captar esta agua, ¿no? Y esto pues ha sido como lo más común en muchas comunidades para poder tener agua. Y esto pues también mencionar de que pues, es más para de consumo, ¿no? Para los alimentos, ahora sí que para tomar el pozol o beber, simplemente es para beber, ¿no? Y muchas veces las familias, para cuestiones de higiene, optan por ir en pequeños ríos ahí en las comunidades, aunque no muy cercanas. Algunas sí parten de que hay pasa cerca de la comunidad, pero muchas veces tienen que caminar hasta una hora, ¿no? Y eso, pues las familias, pues no, o sea, no hay otra alternativa más que hacer eso. ¿Y, y cuáles son las alternativas que podemos encontrar acá? Y un poco de lo que quiero comentar, pues, es la organización que colaboro y que también parte de ello, pues, colaboramos con las comunidades, acompañamos a las comunidades, es cómo generamos alternativas organizativas. Si bien lo que comentaba hace rato, pues, el acceso al agua, pues, cada familia ha buscado la manera de poder encontrar agua. A veces, pues, quienes tienen un agua entubada en su comunidad, pues, ahí la tienen un poco solucionada, pero aunque muchas veces también en temporada de sequía, pues se va el agua, ¿no? Entonces, de alguna manera, en las temporadas de por sobre todo abril, mayo, junio, pues tienden a generar estas prácticas de conseguir agua, de captar agua y lluvia, lo poco que llueve en estas épocas, dependiendo de la zona, y algunos casos pues llegan hasta a conseguir agua en comunidades lejanas o lugares lejanas, ¿no? Entonces, dentro de estas alternativas organizativas que estamos haciendo acá en los Altos de Chiapas, pues hay ciertas herramientas que hemos empleado con las comunidades. Es importante mencionar de que no solo lo hacemos nosotros como organización, sino más bien lo hacemos en acompañamiento de las comunidades y cualquier actividad que desarrollamos, pues la adecuamos con las comunidades, porque también las comunidades ya tienen un nivel de organización, un nivel organizativo, porque de tanta, o sea, ante esta crisis, pues les ha generado nuevas formas de organizarse, ¿no? Entonces, em, pues yo menciono siempre que el agua, pues hay dos maneras de verlo. Muchas veces une a las comunidades, la otra es que fragmenta a las comunidades, ¿no? Ante ello, pues es importante visibilizar desde dónde partimos, ¿no? Con las comunidades. Y uno de los elementos que nos ha funcionado bastante con la participación de las comunidades, pues es los actores principales de la localidad, es la construcción de la línea de tiempo.
tal vez no es muy conocido, o sea, el título de Construcción en Línea de Tiempo, pero poder revivir o vivenciar de cómo ha sido como esta parte de la construcción de la comunidad y cómo ha ido evolucionando desde su creación, es muy importante vivirlo. Entonces, de acá, de esta imagen al lado, donde pongo actualidad, hay dos momentos. Uno, donde en la parte media, pues es la actualidad, eh, y la parte hacia la derecha es hacia dónde vamos, pero en la izquierda es como identificar cómo era la comunidad hace muchos años, ¿no? De aquí podemos poner el tiempo que sea necesario, podemos partir desde que se fundó la comunidad, si hay quien nos apoya cuando los habitantes aún están ahí, porque muchas veces lo que nos ha pasado, pues que los fundadores de las comunidades pues ya no viven, ¿no? Pues algunos sí hay todavía, entonces siempre nos apoyan en identificar desde qué año se fundó, cómo era la comunidad, cuántos habitantes había, quiénes fueron o sea, las personas que fundaron la comunidad y quienes también tenían esa noción de crear la comunidad y hacia dónde iban, ¿no? Y también una parte muy fundamental que lo que estamos comentando, pues es como también cuántas fuentes de agua había en la comunidad o de por sí no había, porque muchas veces nos hemos encontrado de que las comunidades se asientan ahí en un espacio porque hay una fuente de agua. O sea, ha nacido así de como de ciertos movimientos para poder encontrar fuentes de agua, sobre todo para el consumo y también para la cosecha, ¿no? Pero también qué servicios había anteriormente, si no había ninguno, cómo ha ido evolucionando en los tiempos, ¿no? Entonces, hemos hecho esas actividades de 10, 15, 20 años atrás, hasta 50 años, y poder ir puntualizando cómo la comunidad, es decir, de 10, 15 familias, en la actualidad hay 100, 150, ¿no? Entonces, año con año podemos ir eh, i- identificando cuántos habitantes han aumentado y también cómo las viviendas, los servicios y cómo el territorio en general ha ido cambiando, ¿no? Y la mirada hacia adelante tiene que ver mucho también cómo, hacia dónde nos vemos situados hacia en un futuro, ¿no? No partir mucho de que cómo quiero ver mi territorio es el futuro, sino más bien yo como persona, cómo me quiero ver en el territorio, ¿no? Y también de manera colectiva cómo nos veremos hacia en el futuro. Y esta construcción de la realidad, pues es muy importante porque de ahí podemos determinar y generar algunos lineamientos de acción para poder seguir en esta de que pues sabemos que día con día, mes con mes, el territorio pues se va a ir construyendo a través de las acciones humanas, prácticas de las familias, pero si logramos identificar que hay una serie de acciones que ha generado estos cambios, pues se puede reconstruir o alinear ciertas acciones. Y otra de las actividades que hacemos siempre también es como el mapeo comunitario. Este de mapeo comunitario genera mucho interés en las comunidades, con los actores, con autoridades. Siempre invitamos a participar autoridades y voluntarios de la localidad porque o sea, se hace la impresión de la imagen actual y se le muestra a las autoridades o quienes asisten a esta actividad para poder visualizar la comunidad, o sea, o cómo es actualmente la comunidad y conocer a detalle de la comunidad. Muchas veces nos hemos encontrado de que, pues, dentro de las vivencias y conocimiento del territorio, o sea, sale comunitarios como aquí había una fuente de agua y ahorita hay una carretera. Aquí había un cerro o sea, con bastantes árboles y actualmente ya no tienen ningún árbol, ¿no? Entonces, con cosas de ese tipo, pues, permite como a los actores sensibilizarse un poco más a generar estos cambios. O sea, no estamos generando cambios em, para un cambio no de vida, sino más bien de prácticas para que el territorio pueda conservar su esencia natural, ¿no? Sabemos que la población va en aumento, pero se puede hacer ciertas acciones para poder cuidar el territorio, ¿no?
Y también esto nos permite ver qué cosas se han perdido o desaparecido, ¿no? Entonces, muchas veces cerros sagrados o fuentes de agua, lo que comentaba hace rato, fuentes de agua que anteriormente existía y ahora ya se secó totalmente. Entonces, pero también permite como identificar cuáles han sido las causas. Si en la parte alta de la comunidad había un gran cerro con bastantes, o sea, es un boscoso, y la parte baja había fuente de agua y actualmente ya no tiene ningún árbol, pues ahí hay mayor razón de entender por qué ya no hay agua, ¿no? O sea, ya no hay una recarga hídrica. Y es por eso también que el mapeo comunitario, no solo eso también, sino que también permite hacer esto de la memoria histórica, ¿no? Entonces, cómo revivir cómo era antes la comunidad y también cómo ha evolucionado, qué cosas se rescata todavía, sigue viviendo y qué cosas ya no. Y qué cosas, y hay que, a partir de aquí también se puede identificar qué cosas se puede rescatar, sobre todo, qué cosas se puede rescatar y que de eso pues se lleva a un consenso comunitario, porque muchas veces requiere de mucha organización, la participación de las autoridades y también la participación de los habitantes o las familias que conforman la comunidad y de algún momento pues también compartir con la comunidad que este mapa de la localidad y que también ellos puedan conocer. Muchas veces pues solo conocen su entorno en el sitio donde viven, pero no conocen en la totalidad donde, o sea, de donde colinda la localidad, ¿no? Entonces, y dentro de ello, pues muchas veces donde colindan ya es otra localidad, pero comparten ciertos recursos, ¿no? O bienes naturales, como le podemos llamar. Y a veces de ahí nacen algunos conflictos que, o sea, de lo que colinda, pues es cada quien con su propiedad, pero aquí lo que se trata de hacer es como identificar como puntos de encuentros no solo de la comunidad, sino también entender hacia las otras localidades, de poder generar estos diálogos, de poder escalar a otros territorios, otras localidades y tener una mirada más territorial, ¿no? Y ante ello, o sea, de estas actividades, también de acuerdo con la Confederación Latinoamericana de Organismos Comunitarios de Agua y Saneamiento, nos presenta o nos comparte que hay distintos niveles de organización. Hace rato les compartía estas ciertas actividades a nivel territorio, a nivel comunidad, pero o sea, para la Cloxas es un primer nivel, pero cuando se trabaja a nivel intercomunitario, ya es a nivel municipio, ¿no? Y acá en los Altos de Chiapas, pues trabajamos con diferentes municipios, en lo que me toca a mí es el municipio de Chenaló. Entonces, lo que tratamos de trabajar y acompañar con las comunidades es poder cambiar esa mirada una mirada individual, particular, hacia una mirada colectiva, donde participan diversas comunidades a través de sus representantes comunitarios, que son los patronatos de agua, quienes se encargan en temas de agua, ¿no? Y aquí empezamos con la construcción de cómo podemos generar soluciones alternativas y uno de ellos es la construcción del plan de acción. Creo que es muy conocido, pero también esto de la construcción del plan de acción que tiene muchos formatos y en muchas instancias se usa, muchas organizaciones. Por parte de nosotros, desde la organización, pues hemos adecuado con la participación de las localidades, de las autoridades esta tabla, o sea, no está llena, pero la idea es como presentarles un poco o sea, la primera es cuál es la situación que se necesita dar solución. O sea, las comunidades ya conocen muy bien cuál es su problemática, cuáles son o sea, lo que les genera tensión dentro de la localidad. O sea, el segundo cuadro es como cuáles son las posibles soluciones. Aquí pues anotamos todas las soluciones posibles, aunque al final de cuentas se tiene que priorizar en una, ¿no? Pero la intención es que de la problemática pues puede derivar muchas soluciones. Es decir, si no hay agua en la comunidad, es la primera solución es tener agua, conseguir recursos, que la comunidad se organice entre un sin fin de cosas, ¿no? Pero también identificar qué actividad se puede hacer dentro de la localidad.
derivada de la problemática, muchas veces em, las soluciones, las soluciones muchas veces se interpreta que se necesita recurso, el recurso económico para solucionar, pero también hay partes que se puede identificar que tiene que ver mucho la organización comunitaria, fortalecer la organización comunitaria, el diálogo al interior de la localidad, generar mecanismos de participación de la localidad. O sea, hay muchas cosas que se puede hacer. Y también la parte 4, quiénes o quiénes pueden hacer estas actividades, ahí donde parten de que las autoridades, las familias, y aquí se pueden como determinar de quién es la responsabilidad o se pueden nombrar responsables, ¿no? Y también la parte que necesitamos, pues es o sea, ¿qué se necesita? O sea, aparte de la voluntad de la comunidad, también muchas veces se necesitan herramientas para poder hacerlo. Si, o sea, si se necesita recurso económico, recursos humanos o herramientas, si se habla de fuentes de agua para la protección, el cuidado, y determinar los tiempos. Los tiempos es muy fundamental porque de ahí marca como el cumplimiento de las tareas que se vayan programando. Y aparte, o sea, una vez llena esta actividad, pues se da seguimiento para, o sea, dentro de un mes, 2 meses, de acuerdo que la parte 6 cómo se va a ir agendando. Si hay un seguimiento dentro de un mes o 2 meses de las actividades programadas, entonces hay un seguimiento puntual, ¿no? Esa es como la primera de la actividad también. Y una de las actividades cuando se hizo la parte de la Asociación de Patronatos de Agua del municipio de Chenal, lo que también les quiero compartir, hicimos la misma dinámica de esta construcción de plan de acción y salió con esta o sea, salen como distintos puntos que también tiene que ver mucho de que lo sustentable y participativo, hacia dónde vamos, ¿no? O sea, la mirada hacia adelante. O sea, hay actividades que dentro de los habitantes de la localidad como necesidades puntuales, de decir, en este caso como el fortalecimiento de las capacidades de los patronatos de agua, o sea, qué necesitan los patronatos de agua para poder fortalecer su participación, su acción, su organización. Y también poder ver esta parte de gestión de recursos para proyectos e infraestructura. O sea, es muy puntual de poder, o sea, si hay fuentes de agua o generar acciones como de captación de agua y lluvia, también poder buscar recursos, porque muchas veces, aunque sean accesibles, pero muchas veces el costo es mayor, ¿no? Pero una de las cosas también que podemos ver es que también la parte de la izquierda se, se, se proyecta también esta de fortalecer la identidad cultural del agua, es decir, dentro de la localidad también hay que ser visible de las acciones locales, como la celebración del 3 de mayo, la organización, ciertos meses del año se hace la celebración y el agradecimiento de la Madre Tierra por permitir tener agua. El reconocimiento de la naturaleza tiene que ver mucho también con esta de que cómo se ha deteriorado en la actualidad y cómo reconocer de que es un bien común y necesario para poder seguir teniendo agua hacia adelante, ¿no? Y también cómo generar estos cuidados, o sea, tiene que ver mucho la parte de sensibilización y también la participación y voz de los pueblos indígenas hacia el reconocimiento de los patronatos de agua, es decir, visibilizar quienes hacen esta labor, pues también es muy importante que muchas, sobre todo autoridades locales, municipales o estatales, conozcan cuál es la implicación que tienen estas autoridades para conseguir agua y tener agua en su localidad, ¿no? Ese es como el plan de acción que se tiene. Pero otra de las herramientas que es muy importante tenerlo en presente es la construcción de plan de alianzas con diferentes sectores. Acá algo similar a a la actividad anterior, pues como identificar las problemáticas, porque la intención es con los diferentes sectores de los diferentes temas que trabajan, podemos encontrar como alguna vinculación con ellos a través de algún punto de nuestra problemática en la localidad. O sea, tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades de la organización o tiene que ver en tema de recursos o vinculación con otros actores, ¿no? Como tiene acá en la tabla, pues es identificar las problemáticas, de tener todo el listado de problemáticas posibles dentro de la localidad, o sea, lo que enfrente a la localidad es también analizar estas problemáticas. Aquí ya nos lleva a otra actividad de analizar
cuál es importante, cuáles puede esperar, cuál es lo más urgente y cuál puede también, como dentro de la localidad, se puede solucionar y cuál no puede solucionarse. Y también identificar si se necesita algún tercero para poder analizar estas acciones, ¿no? Estas problemáticas. Y de ello, pues el listado de problemáticas de una vez analizado, también priorizar una o dos, porque sabemos que esto nos lleva mucho tiempo para poder solucionarlo, tener alguna alternativa. Entonces la idea es solucionar una o dos. Y de las posibles soluciones, ¿no? Entonces de identificar con qué sector podemos trabajar, ¿no? Entonces aquí la posible solución que podemos encontrar. Y la otra es que es quienes se pueden involucrar, ¿no? Entonces, para la gestión de esto. Entonces, esta parte pues es muy importante, aparte de la comunidad, las autoridades o el municipio. Y esta contrapartida, esta alianza es como si ya tenemos identificado quién nos puede apoyar, pues aquí en anotar de qué manera nos pueden apoyar, ¿no? Si es con tema de recursos, tema de talleres, capacitaciones, entre otras cosas, ¿no? Que pueda derivarse y poder generar qué tipo de actividades. Esto es muy importante para poder no perder de vista el como esta de o sea, las dinámicas que se va generando, ¿no? Y quién se responsabilice. Siempre es muy importante cada acción que se genera, pues, nombrar a un responsable, porque de repente, pues, quedar todos en la tarea de todos, pues, se pierde en el camino. Entonces, cuando hay un responsable, pues, es quien da el seguimiento, quien convoca y quien gestiona estas alianzas, ¿no? Y lo mismo la temporalidad de cuándo se realiza una actividad y las tareas después de hacer todo esto, qué tareas nos generan nuevamente, ¿no? Esa es como esta de las actividades. Y otro de las herramientas es como el mapeo de actores para las alianzas, ¿no? Entonces aquí es muy importante identificar quiénes son otros actores, si son las mismas comunidades o depende de alguna institución o alguna organización o directamente el gobierno. Aquí en la parte de instituciones muchas veces los departamentos gubernamentales tienen como la propia toma de decisiones, gobiernos tienen que ver con instancias más nacionales, ¿no? Por ejemplo, acá yo puedo poner como, no sé, un ejemplo, el centro de salud de organizaciones, no sé, alguna organización que trabaje en temas de agua, de organización, algún tema en específico que pueda apoyar para la comunidad y gobiernos puedo poner como en tema de Conagua, en este caso en Chiapas está el organismo de Cuenca de Frontera Sur, que tiene que ver también la parte de Conagua. Entonces podemos ir identificando quién nos puede como apoyar, pero también qué acciones podemos hacer con ellos. Es decir, si solo es tema de vinculación, acceso a proyectos o nos apoyan con los proyectos que muchas veces acá en los Altos de Chiapas, pues para poder acceder a un recurso federal se necesita un proyecto ejecutivo y este proyecto ejecutivo dentro de los municipios muchas veces no se cubre, o sea, no ellos no cubren ello, se tiene que buscar otros aliados para que se pueda hacer, ¿no? Aunque es obligación del municipio o responsabilidad del municipio, pero muchas veces por otras prácticas, otros compromisos se deja en segundo plano el agua, ¿no? Entonces la intención acá es ir posicionando que los proyectos de agua son fundamentales. Y también estas acciones, pues de aquí sí se determina si solo es una vinculación, se realizan alguna acción en conjunto y también qué aporta la comunidad, ¿no? O sea, también identificar que la comunidad, pues siempre hay mucho que puedan ofertar, tanto de trabajos comunitarios, acciones de limpieza, hasta muchas veces alguna pequeña obra que les llega a la localidad, pues también aportan mano de obra para la construcción de alguna infraestructura, ¿no? Y bien, entonces, en esta parte estas de herramientas para poder construir acciones en conjunta, de, o sea, no solo a un nivel comunitario, sino también a escala intercomunitaria, también se hacen como esta de construcción de soluciones basadas desde la comunidad, ¿no? Es decir, genera estos espacios de diálogo. Muchas veces fracasan algunas acciones porque solo se toman decisiones sin generar un diálogo con la comunidad. Aquí presento dos imágenes, una a escala comunitaria y otra a escala intercomunitario municipal. El espacio de diálogo, pues, o sea, es muy importante en los últimos tiempos que hemos venido acompañando a las comunidades porque permite escuchar a cada uno de los participantes
de la localidad, de cuáles son las posibles soluciones que se pueden encontrar o las posibles acciones prontas para poder hacer solucionar alguna problemática en temas de agua. Y esto pues también se puede generar acuerdos colectivos porque también se consensa y también permite que la localidad tenga como mayor participación con la que llamamos escala comunitaria, ¿no? Entonces, cuando hay un consenso, da a entender de que hay un beneficio comunitario, porque si solo se toma en cuenta una participación, pues no permite este intercambio de ideas, intercambio de pensamientos. Por eso el diálogo es muy importante, porque también lo que mencionaba al principio es muchas veces el agua pues genera conflictos, algunas pues genera soluciones, pero o sea, para no ya caer en problemáticas o en conflictos, pues es importante generar estos espacios, ¿no? Y esto también ha sido un mecanismo que ha ido evolucionando con cada una de las localidades donde ha permitido también la participación de manera intercomunitaria. En la parte de abajo, pues ya es la, un diálogo intercomunitario. Desde cada escala comunitaria, pues se llega a un acuerdo, qué solución, cuál es la postura de la localidad. Y la intención en el diálogo intercomunitario es poder compartir, de acuerdo al número de localidades, poder presentar cuál es la mirada, cuál es la solución que opta la comunidad, ¿no? Entonces, poder construir también esta parte, este diálogo intercomunitario, ¿no? ¿Y para qué se necesita hacer esto? Porque también para poder encaminar, para poder eh, generar acciones que tanto a escala municipal con gobiernos municipales o estatales, pues se necesita tener esta participación, ¿no? Muchas veces, como se ha escuchado, la unión hace la fuerza, ¿no? Y por experiencia también de las localidades, cuando llegan a instancias gubernamentales, pues cuando llega a una comunidad, pues no hay atención. Cuando llegan a escala intercomunitaria con una participación, cuando ellos dicen, "Yo vengo en representación de 10 15 comunidades", entonces cambia la atención, ¿no? Entonces es muy importante. Y, y otra de las acciones también que hemos ido posicionando es la mirada desde las mujeres, ¿no? Si bien en las imágenes anteriores son puros hombres, la característica aquí en los Altos de Chiapas, pues es que muchas localidades en las asambleas comunitarias, de todas las autoridades solo participan los hombres, quienes son como los cooperantes de la localidad, ¿no? Pero también generar espacio de las mujeres, pues ha permitido también tener otras miradas, otras participaciones, y de ahí también salen otras alternativas de soluciones de hacia dónde poder generar estos mecanismos, cuáles serían las más aptas, porque sobre todo quienes participan en la administración del agua, pues son las mujeres. Entonces también es muy importante generar estos espacios, aunque se generan espacios distintos, pero la intención es que dentro de la participación de ambos actores, pues se llevan la asamblea comunitaria para poder tener este consenso comunitario, ¿no? Y ya para ir cerrando esta participación, pues también dentro de las acciones que se ha realizado con las comunidades es también poder hacer acciones de reforestación o de restauración y para la recarga hídrica, ¿no? Entonces, una de las problemáticas que ha enfrentado este municipio, en el caso de Chenaló, pues es también la devastación de los árboles, ¿no? Entonces, al tener esta mirada, pues también se puede generar estas acciones de restauración hídrica porque la mirada no está en que tenga yo agua ahorita, sino más bien decir, de tener estos comentarios, estas participaciones de para el día de mañana se necesita más agua, porque se ha logrado visualizar que año con año pues hay menos agua, ¿no? Entonces, para poder preservar esto, pues se necesita hacer acciones que no solo es lo que mencionaba hace rato, no solo es de necesitar para el consumo humano, sino más bien cómo poder generar mayor recarga hídrica para el consumo humano, ¿no? Entonces, esa es una parte también de que se ha empezado a hacer, aunque se necesita mucho más todavía, pero eso es muy importante.
La parte esta parte sustentable también se ha generado esta sensibilización de la captación de agua y lluvia con insumos necesarios y adecuados, como esta imagen que podemos visualizar, de que pues ya con canaletas más aptas, una cisterna mucho más grande y tener como también una llave para sacar el agua. Muchas veces las comunidades pues tienen en el pensamiento de que yo quiero agua entubada, pero o sea, tampoco tienen en el radar de que pues para que ya haya agua entubada en su localidad pues se necesita un manantial, ojo de agua mucho mayor a la altura que está la comunidad para que sea por gravedad y muchas veces lo que comentaba pues está los ojos de agua o manantiales están más abajo de la localidad, ¿no? Y la otra imagen también es de poder empezar a dejar de explotar también los manantiales o ojos de agua o pozos, sino que aprovechar el agua de lluvia. Y lo que aún hay de pozos o manantiales puede empezar a proteger, ¿no? En la segunda imagen podemos ver también aquí el recorrido hacia el ojo de agua. Aquí genera como la participación de las autoridades que dicen, pues anteriormente se llenaba mucho y actualmente ya no. Entonces la situación sí es bastante crítica, pero afortunadamente pues ya, o sea, ya existe esta mirada de poder hacer protección, cuidado, el uso eficiente del agua y también poder entrar en estas alternativas, no solo es tener agua entubada, sino también poder aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Aunque también pues, muchas de las localidades pues no pueden acceder por los materiales, pero o sea, poco a poco se va a ir implementando con las comunidades de acuerdo a cómo vayan participando en esta organización. Y ya por último, y es solo para comentar también que en los avances en la gestión del agua en este territorio, pues es muy importante generar este plan de acción colectiva, porque de ahí permite tener un posicionamiento mucho más estable desde la base comunitaria, a diferencia de la participación de una sola localidad, y eso también permite visibilizar ante los diferentes tomadores de decisión, ¿no? Y al igual, también la parte a nivel comunitario poder fortalecer tanto a la parte organizativa y la parte estructura comunitaria, ¿no? Muchas veces las comunidades pues se deja por el hecho de de tener una autoridad del agua, pues esa es la responsabilidad, aunque de manera colectiva se debería de hacer todas las acciones, no solo de quien tiene el nombramiento, sino más bien de todos quienes participan dentro de la localidad, aunque las autoridades son los quienes guían, convocan y tienen la responsabilidad de gestionar. Entonces, pero la idea es que todos sean partícipes en esta acción, ¿no? Y lo que decía también es generar un instrumento de posicionamiento, tiene que ver como el plan de gestión, ¿no? El plan de gestión tiene que ver mucho de que, o sea, cuáles son las problemáticas de las localidades, a que se habla de a nivel territorial o nivel municipal, ¿no? Cuáles son las necesidades, cuáles son las acciones alternativas que ha encontrado la localidad, pero también partir mucho de que la comunidad que han identificado para poder hacerlo. O sea, no solo es de solicitar, sino también aportar, ¿no? Y encontrar este punto de encuentro con las autoridades, tanto autoridades municipales. También se genera como un plan de incidencia municipal. Ahí parte mucho de que la incidencia, pues, no solo porque se hace incidencia en políticas públicas, sino también se hacen también incidencia a nivel local de cómo generar esos cambios a nivel estructura de la localidad y poder tener a la mirada como prioridad el tema del agua, ¿no? Y ya por último, pues actualmente estamos trabajando sobre los estatutos comunitarios para la protección, cuidado y suficiente de las fuentes de agua. Y esto se ha considerado porque es muy importante para dejar de explotar un poco y también cuidar su calidad, ¿no? Muchas veces la calidad no tiene que ver con eh, no tener, ¿cómo le puede llamar? Como filtración, sino más bien dejar de que le llegue basuras o muchas veces como está dentro de las parcelas, pues muchas familias usan productos agroquímicos y se deja basura ahí. Entonces la intención también es como poder cuidar esas fuentes de agua que son muy, muy importantes de la comunidad, son muy fundamental, es muy fundamental
y entonces empezar a tener esta de la identidad cultural del agua, ¿no? Entonces, la parte de esto regreso como en el título final para ya ir cerrando. Entonces, de toda esta experiencia que tenemos acá en el territorio, pues la parte de incidencia es como cómo a la escala local ha ido generando cambios de hace un tiempo hacia acá y cómo también en el trabajo intercomunitario, desde una mirada asociativa, cómo las comunidades se van a ir asociando para tener mayor participación y visibilidad a nivel territorial. Y esa es una forma también de cómo esta parte de la defensa del territorio, pues es como ir cuidando de lo que es propio de ellos. O sea, los bienes naturales es de la comunidad, los bienes naturales es de quienes viven en el territorio, ¿no? Pues bueno, hasta aquí dejo mi participación y les agradezco el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, por compartirnos tu experiencia. Gracias por esta participación donde nuestras herramientas y estrategias que, bueno, son tan importantes para hacer frente a las problemáticas del agua que cada vez son más urgentes. Tenemos algunos minutos para responder preguntas. Hay dos en el chat. Te leo la primera. De parte del frente, preguntan, ¿cómo manejan los desacuerdos? Porque en estos procesos no todos están en concordancia con lo que dice la comunidad. Si busca Sí, responder. respondo de una vez esta parte Ujú. de cómo se manejan los acuerdos. Los acuerdos en este proceso de construcción, o sea, lo denominamos proceso de construcción porque no se construye de la noche a la mañana, se requieren varias reuniones porque la idea es poder trabajar con los actores claves de la localidad, que son las autoridades, que de alguna manera ya cuentan con algunos acuerdos de cómo usar el agua interior de la localidad, de acuerdo a los diferentes tipos de fuentes que tenga, pero la intención es como plasmarlo a través de digamos, a través de un documento, y este documento será, o sea, y es avalado por la Asamblea Comunitaria. Y cuando avalado por la Asamblea Comunitaria, pues hay la participación de todos. Y cuando hay una omisión de los acuerdos tomados en la Asamblea Comunitaria, pues también parten no castigo, sino una sanción para los quienes no se acatan a estos acuerdos, porque por eso le denominan de esta parte de avalar a nivel asamblea comunitaria. Entonces, o sea, estos acuerdos es meramente propia de la localidad para poder hacer el uso eficiente del agua. De acuerdo, muchísimas La, gracias. pre- la pregunta es, ¿cómo se manejan los desacuerdos? Porque o se entiende, se entendería que no siempre hay consenso, o cómo toman los acuerdos por votación, por consenso, o cómo es que se toman y cómo manejan estos cuando no hay un consenso total. Muy bien. Esta parte, muchas veces las localidades cuando se genera un acuerdo se toma por la mayoría de participantes, esta de 50% más uno, ¿no? Y muchas veces, pues también no todas los participantes están de acuerdo, ¿no? En estos desacuerdos, la intención es que previamente podamos generar alguna alternativa intermedia para que ambas partes estén de acuerdo. O sea, si la mayoría está de acuerdo en lo que está plasmado y la minoría no está de acuerdo, entonces se entra a un proceso de diálogo para poder encontrar el punto intermedio, porque de alguna manera hay algo que les afecta, ¿no? Entonces, para que no haya ese desacuerdo es encontrar un punto intermedio. Y eso nos lleva un poquito más de tiempo, pero también nos trae mayor resultado hacia esta de la construcción colectiva, ¿no? Muchas gracias, Mariano. Si ya no hay más comentarios respecto a esa pregunta, leo la siguiente.
Dice Erika Sánchez, ¿cuáles son las diferencias que observas desde la perspectiva de gestión del agua por parte de las comunidades con las propuestas institucionales? Gracias. Aquí son dos grandes hilos. O sea, la gestión del agua en las localidades no es que se les está enseñando cómo gestionar el agua, sino más bien ellos se tienen unas prácticas ancestrales de cómo han ido gestionando su agua. Aunque en el proceso de de evolución de la localidad, pues ha generado esos cambios también. Pero la parte institucional muchas veces se desarrollan propuestas sin el conocimiento del territorio. Y por eso ahí muchas veces los proyectos no, más bien, los proyectos fracasan en los territorios, ¿no? Y cuando los proyectos son diseñados y tomados en cuenta o desarrollados desde el territorio, entonces se puede hablar de una sostenibilidad, ¿no? O sea, de una, no sé, de una infraestructura adecuada en vez de una infraestructura inadecuada, ¿no? Por eso esas son las dos grandes miradas de que en la parte institucional pues se desarrollen propuestas de gabinete y la parte territorial se desarrollen propuestas desde la realidad, desde de las prácticas, desde o sea, el territorio en sí, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Gracias, claro, y como mencionas, pues se trata de quizá crear alianzas para que incluso esta parte institucional o gubernamental que muchas veces resulta un obstáculo, pues pudiera también colaborar para que la gestión del agua se diera de la mejor forma posible en cada territorio, también con sus especificaciones. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta de los presentes o algo más que se quiera agregar? Yo nada más quisiera agregar acá esta parte en estos dos ámbitos, el institucional y lo comunitario, Ujú. lo que comentaba hace rato, esta construcción colectiva de las diferentes alternativas, es que la idea es también de, de que estas propuestas sean presentadas ante las diferentes instituciones y que, o sea, los futuros proyectos sean adecuados en los territorios. Muy bien, muchísimas gracias, Mariana. Ah, ok, bueno, eh, si ya no hay otra pregunta, otra participación, te agradecemos muchísimo, Mariano, desde el frente por habernos prestado tu tiempo y tu experiencia. Eh, Vamos a tener también una sesión la siguiente semana, el miércoles. Estaremos rolando la información por las redes sociales del frente y si no hay nada más que agregar de momento, son justo las 9. Entonces yo creo que ya nos podemos retirar.